Mis buenos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, les habla Pablo Jiménez. Y continuamos estudiando la hermenéutica, o sea, el arte de la interpretación bíblica. Y hoy vamos a estudiar algo que se conoce como el estudio o el análisis lingüístico de los textos bíblicos. Tenemos que comenzar definiendo qué es eso de la lingüística. La lingüística es el estudio del lenguaje humano. La lingüística busca escribir y explicar el lenguaje y hacerlo en términos de sus características internas, su función y su rol en la sociedad. La lingüística abarca toda una serie de disciplinas, tales como la semiótica, el análisis estructural, el estudio de los dialectos de los diversos idiomas, el desarrollo de los idiomas y las implicaciones sociales y psicológicas del acto de hablar. Definimos entonces el estudio o la crítica lingüística como aquella que estudia el desarrollo de los conceptos bíblicos, prestando particular atención al origen o, para usar un término técnico, la etiología de las palabras que encontramos en la Biblia. Por medio de esta disciplina, se busca entrar en el mundo, en el contexto del texto bíblico. Tratamos de acceder al pensamiento original del texto bíblico y tener una mejor comprensión de la estructura del texto bíblico. Hay dos conceptos importantes relacionados con el acto de interpretar, el acto de usted leer y analizar palabras. Me refiero a sincronía y diacronía. Cuando hablamos de que algo es sincrónico, es algo que ocurre en un momento dado. Cuando hablamos de que algo es diacrónico, es algo que existe a través del tiempo. Algo que ocurre a través del tiempo. Por lo tanto, la lingüística bíblica explora el significado, en primer lugar, sincrónico de los vocablos, de las palabras. O sea, ¿qué querían decir en un momento dado? Pero entonces, pasa también a explorar el significado diacrónico de los vocablos. O sea, cómo una palabra o un concepto evoluciona a través de la historia. Déjeme darle un ejemplo claro. Cuando usted va al Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, encuentra que hay una palabra importantísima, que es la palabra que se traduce al español como paz. En hebreo, shalom. Y shalom se refiere al bienestar integral, a que la persona tiene un bienestar en todas las áreas de su vida. Ahora bien, cuando usted va al Nuevo Testamento, la palabra base para paz no es shalom, porque shalom es una palabra hebrea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así que la palabra base es eirene, de donde viene el nombre Irene, que quiere decir paz. En particular, quiere decir que acabó un conflicto, que ya acabó una guerra. Por lo tanto, cuando nosotros leemos paz en el Antiguo Testamento, nos referimos a bienestar integral. Cuando lo leemos en el Nuevo Testamento, tiene la carga del bienestar integral, pero también la idea de que un conflicto ha terminado. Y entonces, cuando leemos el concepto de manera canónica, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay una evolución del concepto paz en las Sagradas Escrituras. He mencionado los idiomas, así que vamos con mayor claridad a hablar de qué son los idiomas bíblicos, de cuáles son los idiomas bíblicos. En los escritos originales de la Biblia encontramos el uso de 3 idiomas. 2 se usan de manera mayoritaria y uno solamente se usa de manera minoritaria o esporádica.
Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. En algunos textos bíblicos nosotros encontramos el uso de un tercer idioma. Es un idioma muy parecido al hebreo, así como el portugués se parece al español o el italiano se parece al español. Muy parecidos, pero que tienen significados distintos y a veces tienen diferencias gramaticales. Ese idioma se llamaba el arameo y era un idioma que venía originalmente de Babilonia y que se impuso para el tiempo de Jesús. La mayor parte de la gente no hablaba el hebreo clásico, sino que hablaban arameo. Probablemente Jesús, el idioma que utilizaba de manera cotidiana, era el arameo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos algunas frases, algunos versículos que están escritos en arameo. Y en el Nuevo Testamento encontramos frases sueltas, como la palabra Abba, que quiere decir padre o papá, y la frase Eloi lama sabactani, Señor, ¿por qué me has desamparado?, que no vienen del hebreo, sino que están escritas en arameo. Por lo tanto, los tres idiomas bíblicos principales son el hebreo, el arameo y el griego. Y cuando hablamos del griego, estamos hablando del griego común, lo que se llamó el griego koiné. Veamos esto con un poco más de detalle. El hebreo es un idioma difícil de manejar. ¿Por qué? Porque los tiempos verbales son fluidos. No hay en hebreo una diferencia clara, como en español, entre pasado, presente o futuro. Los tiempos verbales son fluidos y por eso a veces usted encuentra que un texto bíblico en una traducción aparece en futuro y otro aparece en pasado. Por ejemplo, si usted recuerda el salmo que dice, cuando el Señor hizo volver la cautividad de Sión, usted me va a decir, no, hermano Pablo, en la Reina Valera 60 está en futuro, cuando el Señor hiciere volver. Si por un lado los tiempos verbales son difíciles, por otro lado, el vocabulario tiende a ser corto y tiende a ser bastante sencillo. La dificultad principal del hebreo es que originalmente se escribía sin vocales. Solamente se escribían las consonantes y se lee de derecha a izquierda, o sea, al revés de como nosotros leemos, que por lo regular leemos de izquierda a derecha. Usted dirá, pero entonces, ¿cómo se puede estudiar el texto hebreo si no tiene vocales? Bueno, hubo todo un proceso que comenzó en el primer siglo, pero no terminó hasta finales del primer milenio, después de los años 750 hasta el año 1000, donde expertos judíos fueron colocando las vocales a el texto hebreo. Esas personas que hicieron esa labor se conocían como los masoretas. Y por eso se le llama texto masorético al Antiguo Testamento que tiene vocales. El griego común, el griego koiné, es un idioma que se desarrolló después de las conquistas de Alejandro Magno, de Alejandro el Grande. Alejandro conquistó prácticamente todo el mundo conocido en su tiempo. Pero entonces, a diferencia de otros imperios que trataban de imponer cultura, lo que hizo Alejandro fue presentar la cultura griega como algo de avanzada y entonces dedicarse a educar sobre todo a las capas más altas, a las personas más adineradas de los distintos países. ¿Cómo se hizo eso? Eso se hizo estableciendo escuelas que en griego se llamaban gimnasios, porque en griego gimnos quiere decir desnudo, y los chicos hacían ejercicios desnudos. Las niñas no podían ir a la escuela, pero los varones sí. Así que se establecen lo que hoy nosotros llamaríamos en América Latina escuelas diplomáticas en todas las grandes capitales de todos los países conquistados por Alejandro.
Se empieza entonces a enseñar un griego un poco simplificado. Un griego que no utiliza algunos tiempos verbales que son más difíciles de dominar, que aparecen en el griego clásico como el optativo. Y entonces se hace una versión del griego más popularizada que puede ser aprendida mucho más fácilmente, y ese es el idioma que se populariza por toda la cuenca del mar Mediterráneo. O sea, que nosotros encontramos que el idioma se le llama común, en primer lugar, porque es más fácil de comprender que el griego clásico, pero también porque se convierte en la lengua franca del imperio. Si usted iba a hacer comercio, no importa si usted estaba en Arabia o en lo que nosotros hoy llamamos Francia, usted lo iba a hacer en griego. ¿Cuáles son entonces los documentos principales? Ya se los mencioné en la conferencia anterior sobre la crítica textual o el análisis textual. Pero vamos a repasar. Los 3 documentos más importantes que usted debe conocer acerca de los idiomas originales o el texto bíblico en los idiomas originales son 3. En primer lugar, el texto masorético. En segundo lugar, la Septuaginta. Y en tercer lugar, el Nuevo Testamento griego. El texto masorético en la Biblia hebrea solamente contiene 39 libros, que son los mismos 39 libros que usted puede encontrar en una edición protestante del Antiguo Testamento. Se le llama masorético porque los masoretas fueron los eruditos judíos que añadieron las vocales al texto bíblico que originalmente solamente tenía formas consonantes. En el judaísmo se le llama Tanakh, que viene a ser un acrónimo de 3 palabras. Torah, la ley, Nevi'im, los profetas, y Ketubim, los escritos. Aquí usted puede ver la tapa de una Biblia hebraica en su edición de estudio. Aquí usted va a encontrar el texto masorético, pero con notas académicas hablando de las variantes principales que se encuentran en el texto. Y acá usted puede ver el Salmo 1, escrito en hebreo. Claro está, una de las cosas que usted puede hacer si usted no tiene un dominio muy amplio del hebreo es utilizar una versión interlineal. La versión interlineal pone el texto hebreo en la primera línea y después le da una traducción de las palabras. ¿Y por qué digo una traducción? Porque recuerde que algunas palabras tienen varios sentidos o se pueden utilizar de varias maneras. No hay mucho espacio, así que el interlineal tiene que escoger una de esas palabras. En segundo lugar, tenemos la Septuaginta o la versión de los 70. Y se le llama así porque, de acuerdo a la leyenda, fue producida por 70 eruditos judíos que todos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego y todos tuvieron exactamente la misma traducción. Eso es lo que dice la leyenda. De todos modos, la Septuaginta lo que contiene es una traducción de la Biblia hebrea al griego. Y es griego koiné, es griego común. Ahora bien, en muchos casos, más que una traducción, la Septuaginta va a presentar una interpretación de esos documentos de la Biblia hebrea. La Septuaginta va a contener entonces los mismos 39 libros originalmente escritos en hebreo que usted y yo podemos encontrar en las ediciones protestantes de la Biblia, pero le añade otra serie de libros que fueron originalmente escritos en griego. Libros que el judaísmo no reconoce como libros sagrados. Entre esos están el libro de Tobías, Judith, el primer libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, la sabiduría de Salomón, el eclesiástico, también llamado el Sirácida o la sabiduría de Ben Sira, Baruch y algunas añadiduras al libro de Daniel
y algunas añadiduras al libro de Esther. ¿Por qué la Septuaginta es importante? Porque cuando la iglesia nace en el primer siglo y empieza a desarrollarse, la Septuaginta se convierte en la Biblia de la iglesia primitiva. No tenían el Nuevo Testamento porque no se había escrito o se estaba escribiendo en ese momento. Así que cuando en el Nuevo Testamento se hablan de las escrituras, se habla principalmente de la Septuaginta, de esta versión al griego de los escritos hebreos. Y aquí usted puede ver una foto de la tapa de la Septuaginta. Del mismo modo, aquí usted puede ver el Salmo 1, escrito en griego. Empieza diciendo Makarios Aner, feliz el hombre, o bienaventurado el hombre. Pasamos entonces al Nuevo Testamento griego. El Nuevo Testamento griego originalmente no se llama Nuevo Testamento, sino que la traducción correcta sería el Nuevo Pacto. En griego el nombre es Hekeine Diatheke. Hekeine Diatheke. El, Keine, nuevo, Diatheke, originalmente lo que quiere decir es pacto. Eso es lo que quiere decir. O sea, que tenemos el antiguo pacto en el Antiguo Testamento y el nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde entonces sale la palabra testamento? Si bien diatheke en su sentido primario quiere decir pacto, también se podía entender como testamento. Cuando usted va al capítulo 9 de la epístola a los Hebreos y lee los versículos 15 al 20, el autor anónimo de esa carta juega con esos conceptos y empieza a hablar de ser heredero, de la herencia, de Jesús como hijo, heredero, que él ha sido el mediador de un nuevo y mejor pacto o testamento. La frase Hekeine Diatheke, el nuevo pacto, viene de ahí. O sea, la epístola a los Hebreos es la que le da nombre a toda la colección de escritos sagrados que nosotros hoy llamamos el Nuevo Testamento. Aquí usted puede ver la primera página del Nuevo Testamento griego y entonces le presento los primeros versículos de Primera de Juan. Del mismo modo que se consiguen ediciones interlineales del Antiguo Testamento, se consiguen ediciones interlineales del Nuevo Testamento. Aquí usted puede ver una que le pone la palabra que aparece en el texto sagrado griego en la primera línea. En la segunda línea le va a poner la palabra en su forma original, ya sea un sustantivo o sea un verbo. O sea que si en la primera línea dice vi, pues en la segunda línea va a poner el verbo ver, pero en griego. Y entonces es que usted encuentra una traducción. Una vez más, las versiones interlineales son útiles, pero les recuerdo, les recalco que estas versiones interlineales no le van a dar una traducción profunda, porque no hay mucho espacio y tienen que escoger cómo van a definir la palabra. Y eso implica que pueden dejar otros sentidos importantes de la palabra fuera de consideración. Una vez más, aunque usted no conozca los idiomas bíblicos, usted puede beneficiarse de los hallazgos de la crítica lingüística. ¿Y cómo? Pues usando el siguiente método simplificado para el estudio de la crítica lingüística. En primer lugar, identifique las palabras clave en el pasaje bíblico. No solamente identifique los lugares y los nombres, sino los conceptos, como amor, muerte, santidad, paz.
Y algo importante es que en griego todos los conceptos abstractos son femeninos. Todos los conceptos abstractos son femeninos. ¿Por qué le digo eso? Porque una vez yo estaba en una clase y tuvimos una estudiante que estaba muy animada y muy conmovida porque comprendió que en griego la palabra Sofía, que quiere decir sabiduría, es un vocablo femenino. Y ella dijo, pues excelente, esto es así porque las mujeres somos sabias. Sin embargo, todas las palabras abstractas que se relacionan con el mal y con el pecado también son femeninas. O sea, que el hecho de que una palabra esté en femenino no quiere decir que eso es una característica de la mujer. Mucho menos en griego, donde todos los conceptos abstractos son femeninos. Identifique esas palabras clave. Número 2. Vaya a un buen diccionario bíblico y busque definiciones. ¿Y por qué le digo un buen diccionario bíblico? Existen muchos diccionarios bíblicos de bolsillo, bien pequeñitos. Y claro está, la información que van a tener es bien corta. Usted necesita un buen diccionario bíblico que tenga suficiente espacio para explicar correctamente el significado de las palabras y los conceptos. Ahora bien, si usted puede conseguir un vocabulario bíblico o una enciclopedia bíblica, ahí usted va a encontrar artículos mucho más largos y profundos, sobre todo de los conceptos claves del Nuevo Testamento. Por lo regular, en un vocabulario bíblico no se va a definir lugares, no se va a decir dónde estaba tal ciudad o quién era fulanito o menganito. Los vocabularios se enfocan en los conceptos como amor, gozo, paz, pecado, santidad, etc. La enciclopedia es otra cosa. La enciclopedia, por lo regular, tiene una definición larga de los conceptos, pero también van a incluir nombres, pesos, medidas, lugares geográficos, ciudades, etc. También usted debe consultar un comentario bíblico. ¿Y qué es eso de un comentario bíblico? Es un libro que va a explicar un texto bíblico porción por porción, versículo por versículo. Es importante que usted le preste atención a los campos semánticos. Y usted dirá, ¿qué es eso de un campo semántico? Familias de palabras. A eso. Por ejemplo, usted tiene una serie de palabras que están relacionadas con el concepto mensaje y también con transmitir un mensaje. Tiene la palabra angelía, que es mensaje. Angelion, que también se puede traducir como mensaje o anuncio o noticia. Angelos, que nosotros la podemos traducir como ángel, es un mensajero. Si el mensajero es un mensajero divino, pues entonces es un ángel. Si es un hombre, se traduce como mensajero. Angelo quiere decir anunciar una noticia o compartir un mensaje. Hay otras palabras más relacionadas con esa raíz, pero si usted se fija, le estoy hablando aquí de sustantivos y le estoy hablando también de verbos. Y todos ellos forman parte del mismo campo semántico, de la misma familia de palabras. Lo mismo ocurre con otros conceptos como evangelizar. Usted tiene la palabra evangelio, que es la buena noticia. Tiene entonces el verbo evangelizar, compartir esa buena noticia. Tiene la palabra evangelista, que es la persona que evangeliza, que comparte el evangelio. Y todo esto forma parte de un campo semántico. Si usted tiene nociones de los idiomas bíblicos, puede utilizar un interlineal. Pero les recalco que la definición que va a encontrar en el interlineal va a ser sencilla, porque el espacio restringe lo que se puede escribir en un interlineal. Veamos ahora un ejemplo.
de cómo podemos utilizar la crítica lingüística. Y este ejemplo lo vamos a aplicar a la lectura de Juan 21, versículos 15 al 17. Este texto presenta un problema que solamente podemos resolver por lo que se llama la crítica lingüística. Cuando usted lee la Reina Valera 1960, el texto es bien confuso, porque usted lo que encuentra es que Jesús 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro contesta, sí, Señor, yo te amo. Sin embargo, la última vez, Pedro se quebranta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que pasa es que en realidad lo que nosotros encontramos aquí son 2 verbos distintos. 2 verbos distintos. El verbo agapao, que podemos traducirlo como amar, se refiere a sentir el amor más excelente, más profundo. Y el verbo fileo se refiere a sentir el tipo de amor que uno tiene por una amistad o por un familiar. No se refiere al amor más profundo. Lo que nosotros encontramos aquí es que cuando usted lee el texto bíblico, en griego va a encontrar que Jesús, la primera vez y la segunda vez que le pregunta a Pedro, está utilizando el verbo agapao. Le está preguntando, ¿me amas con el amor más profundo? Y Pedro, las 3 veces que contesta, lo que dice es, te amo como un amigo, te quiero como un amigo. Utilizando el verbo fileo. La tercera vez, Jesús baja el nivel y en vez de preguntarle, ¿me amas?, le pregunta, ¿me quieres? Como a un amigo. Y ahí entonces es que Pedro se entristece y se quebranta y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Esto entonces nos da una mayor claridad sobre el significado del texto. Si usted busca la Nueva Versión Internacional, pues la Nueva Versión Internacional, igual que muchas otras traducciones contemporáneas, va a utilizar amar como traducción de agapao y querer como traducción de fileo. Y entonces usted tiene un texto que es mucho más fácil de entender y, claro está, mucho más fácil de predicar. Finalmente, hablemos del uso de la crítica lingüística en la traducción de las Sagradas Escrituras. Cuando usted traduce de un idioma a otro, usted tiene básicamente 2 opciones. Una, hacer una traducción literal, palabra por palabra, y la otra es hacer una traducción dinámica. O sea, una traducción donde, aunque usted no vaya palabra por palabra, va a transmitir el sentido del texto. Veamos un ejemplo de la Sagrada Escritura. En Romanos 12 hay un texto que probablemente usted conoce de memoria, pero es muy difícil de entender y mucho más difícil de traducir. Y es que se nos dice que cuando nosotros tratamos con amor y con bondad a nuestros enemigos, amontonamos ascuas de fuego, o sea, carbones calientes sobre su cabeza. Esta frase, ¿cómo la podemos comprender? Lo que se entiende es que el apóstol está diciendo que si usted trata con honor y con bondad a personas que le maltratan a usted, esa persona va a sentir vergüenza, va a sentir remordimiento y hasta tiene la capacidad de arrepentirse. ¿Cómo entonces debemos traducir el texto? Si usted nota en este cuadro comparativo, en la Reina Valera 60, lo que encontramos es una traducción literal. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, carbones calientes pondrás sobre su cabeza. La Nueva Versión Internacional lo que nos da es una traducción dinámica.
harás que se avergüence de su conducta. La traducción en lenguaje actual hace lo mismo. Así harás que le arda la cara de vergüenza. Pero entonces, la nueva traducción viviente lo que hace es que combina las dos cosas. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. O sea que mientras mantiene aspectos literales de la traducción, también nos da su significado. Este es un dilema que enfrenta cualquier persona que tiene que traducir cualquier cosa de un idioma a otro. Pero se vuelve crucial cuando tratamos de interpretar las Sagradas Escrituras. En conclusión, el estudio o la crítica lingüística es otra disciplina sumamente importante para el estudio y la interpretación de la Biblia. La buena noticia es que aunque usted no conozca los idiomas originales, se puede beneficiar del trabajo arduo de las personas que sí han estudiado estos idiomas y han destilado sus hallazgos en los diccionarios, vocabularios y enciclopedias que nos hablan de la Biblia. Y también en los distintos comentarios que nos explican las Sagradas Escrituras. Para mí ha sido un placer el darles esta conferencia introductoria al campo de la crítica o el análisis lingüístico. Ahora pasemos a hacer algunos ejercicios relacionados con este tema. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.